Nos tenía abandonados, pero aquí ha venido al piso después de mucho tiempo. Agustín Podestá, especialista en temas religiosos. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Juan, buenas tardes. Todos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, contento de volver. Contentos también de tenerte, porque han pasado tantas cosas, ¿no? Sí, tantos temas abrumadores. Es intensa la vida en estos países, ¿no? Y hablando de países, ya que mencionás el tema, hay un tema que sin duda ha venido ocurriendo, ¿no? Y antes de darte la palabra y de hablar de esto, quería hablar del proceso, ¿no? Hablar de cómo se viene dando esto. Primero, este proceso del que vamos a estar hablando con Agustín hoy, empieza en Guatemala, donde un cómico, pastor reconocido evangélico, que se llama Jimmy Morales, accede a la presidencia de Guatemala, obviamente utilizando gran parte de sus postulados a la Biblia, ¿no? La Biblia como objeto, llevándolo en sus campañas presidenciales, formando siempre y hablando desde la Biblia de una manera, si se quiere, bastante, como siendo su plataforma política, ¿no? Después continuó en Panamá, en Costa Rica, donde tuvimos una disputa entre dos Alvarados, ¿no? Un Alvarado que era totalmente, era agnóstico, no creía en nada, no eran hermanos, lo aclaro, y teníamos a Francisco Alvarado, que era un pastor evangélico que se alzó contra la ideología de género y dijo: en Costa Rica la ideología de género no va. Esto llevó a que resuelvan esta contienda en una segunda vuelta. Francisco Alvarado, obviamente también con Biblia en mano, plataforma política era la Biblia, y termina perdiendo por muy pocos puntos, pero estuvo a punto de ser presidente de Costa Rica. Continuamos con Brasil, ¿no? Donde Jair Bolsonaro, también pastor reconocido de la iglesia, donde también gran parte de los evangélicos empiezan a tener mucha fuerza en la alcaldía de Río de Janeiro, se quedan también con gran parte de los municipios del interior de Brasil, acceden a la presidencia también con un discurso basado en la Biblia, ¿no? Y para finalizar, quizás como la madre de todas las batallas, nos encontramos hace menos de 2 semanas con una senadora que se hace cargo de la presidencia de Bolivia frente a la vacancia que dejó el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, con una Biblia en mano y que realmente a mí me hacía recordar a la época de la Inquisición, ¿no? Volvíamos a 1492 con una Biblia enorme señalándola y mostrándola como el gran elemento, ¿no? La pregunta es, ¿en qué queda la iglesia? ¿En qué lugar queda la iglesia frente a todo esto, ¿no? Donde la religión ocupa un lugar fuerte y enorme en las políticas y en las políticas latinoamericanas frente a todo, ¿no? Bueno, el tema es bastante complejo. Por un lado habría que distinguir esta cuestión de los evangélicos, así planteado, ¿no? Que además es bastante genérico, y uno dice los evangélicos como si fuese una sola cosa unidireccional. Después decimos la iglesia, después decimos la política, la relación entre la religión y la política. A mí se me ocurren como algunas pequeñas cosas. Primero, salvaguardemos la palabra de Dios lo más que se pueda de las utilizaciones. Eso es una especie como de alerta roja. Dejemos a la palabra de Dios lo más afuera de nuestras manipulaciones, ¿no? De hacerla decir lo que yo quiero que diga, que es un riesgo que tenemos siempre cuando usamos la Biblia, hacerla decir lo que nosotros querramos que diga. Eso es peligroso. Después, por otro lado, me parece que está bueno igual que haya ideologías o haya partidos políticos que se reconozcan con valores cristianos. Eso no está mal, porque uno tiene su ideología, su forma de ver la realidad y dice, me gustaría que estos valores se apliquen a la sociedad. Eso es una cosa, y eso está buenísimo que pase. Otra cosa es decir, yo soy el intérprete de la Biblia, yo soy el que va a decir qué es lo que Dios quiere, y mi cruzada es la cruzada de Dios. Uh-huh. Y eso es lo peligroso. En este tipo de discursos, como los que vos citaste, como el de Bolsonaro, como el de la vez pasada en Bolivia, lo que se decía es, la palabra de Dios va a gobernar ahora. Lo que equivale críticamente a decir, yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios y voy a fundamentar mi política en lo que yo digo que la palabra de Dios dice. Uh-huh. De modo tal que si uno sacáramos lo que sobra, terminaríamos diciendo, yo voy a gobernar como quiero y voy a fundamentarlo de alguna forma con la Escritura. Eso es lo más peligroso de todo. Y justificando violencia, ¿no? Ese es el problema. Sobre todo. Ese es el problema, porque uno justifica la violencia. Entonces, no sé, yo escucho a alguien que dice, bueno, estamos haciendo esta represión con los evangelios en la mano.
Yo te diría, bueno, ¿podés encontrar alguna explicación para alguna justificación para lo que estás haciendo en la Biblia? Sí, de alguna forma la vas a poder hacer. Pero yo también levantaría la mano y te diría, mirá, yo también leo los evangelios y te diría, Jesús tiene más que ver con al que le estás pegando que con vos que estás pegando. Jesús pareciera que en los evangelios se pone más del lado del que sufre, ¿no? Del que está sufriendo, del que está siendo golpeado, que del golpeador. No digo que yo tenga la razón. De vuelta, porque soy consciente de la limitación que implica que yo te diga que Jesús está de ese lado, porque yo caería en lo mismo de lo que, ¿se entiende? O sea, me van a criticar diciéndome, vos también estás interpretando la Biblia como vos querés. Tal cual, estoy de acuerdo con tu objeción. Por eso te diría, mirá, por lo pronto yo no te voy a decir, esta es la única verdad, y mi única verdad es esta, y esta es la única verdad que vale. Yo te digo, mirá, esta es una forma de leer la Biblia que estaría buenísimo que vos también la leas, porque si no lo que estás haciendo es justificar tu propia violencia, utilizando la palabra de Dios para ese fin. Entonces eso es muy peligroso. Y después lo otro que es la cuestión de los evangélicos también en esto, ¿no? Porque hablamos de los evangélicos como si fuese una sola cosa, ¿no? Como si fuese una sola realidad. Y la verdad es que pasa como pasa en la iglesia, como pasa en todas las religiones, como pasa en el Islam, como pasa en todas las religiones. Una cosa es un grupo que dice determinada cuestión y después hay otros grupos que dicen otras cosas. De modo tal que hay un montón de personas evangélicas comprometidas con la realidad y con el pensamiento crítico que han dicho, muchachos, no nos mezclen. Muchachos, no nos mezclen porque a nosotros también nos parece una locura que se estuvo mal utilizando la Biblia para estos fines. Por eso también a veces cuando decimos los evangélicos, bueno, es re complejo, porque también hay un montón de formas de ser evangélicos, hay un montón de ramas, hay un montón de religiones, y aún así hay un montón de interpretaciones adentro. Eso también es como importante. Y por último, el tema de la iglesia, que vos me preguntabas concretamente. Bueno, la iglesia católica en esto ha sido bastante ambigua. Por ejemplo, que Francisco no se pronunciara sobre el tema de Bolivia es para preguntárselo. De hecho, varios se lo han preguntado, ¿por qué no ha habido una reacción? O por qué en pleno golpe de Estado los obispos de Bolivia salen a decir esto no es un golpe de Estado. Bueno, hay toda una cuestión, ¿no? Ahí que sería muy interesante analizar de la iglesia y la política en las últimas décadas, en los últimos siglos, que se podría charlar, ¿no? Pero eso sería otra charla. Pero es interesante porque no hubo pronunciamientos oficiales cuando la realidad hablaba por sí sola, ¿no? La única verdad es la realidad, como diría, ¿no? La realidad superior a la idea, dice Francisco. Hay varios historiadores que hace 2 semanas, semana y media atrás, europeos, que ya reconocen que Juan Pablo II tuvo un papel fundamental con el fin del comunismo en Europa, ¿no? Y se lo plantea como un personaje político, como una influencia política muy importante para finalizar con el comunismo en Europa, ¿no? Y pensaba un poco en Francisco, cuando vos mencionabas recién esto de por qué no se pronunció acerca de Bolivia. ¿Pensás que por ahí Francisco siente que cada vez que habla sobre Latinoamérica no es tomado como una intromisión a las políticas internas de los pueblos latinoamericanos? ¿Quizás no lo haya hecho por eso? ¿No es muy golpeado últimamente cada vez que habla eso sí, sobre política latinoamericana? Eso sí, yo creo que cada vez que habla le pegan, pero le va a pasar siempre, o sea, cada vez que hable le van a pegar. Igual creo que sí toma partido por cuestiones políticas en nuestro país, que por ahí no hace falta que las tomen desde lo político, tomarlo desde lo social. O sea, al menos que salga un pronunciamiento a decir respetemos las instituciones, seamos conscientes, como pasó en Venezuela, porque en Venezuela no hubo tanto problema en reconocer que el manejo del gobierno con Guaidó y demás, no se habla de golpistas, pero se dice que es irregular y que estaría bueno que se resuelva. Y de hecho el Vaticano fue mesa de diálogo para resolver el problema con Guaidó y Maduro. ¿No? Entonces te deja como un silencio inquieto, este silencio en particular. Yo creo que también tiene que ver, esto es opinión personal, pero yo creo que tiene que ver con que los obispos de Bolivia sí tomaron partido. Y lo tomaron rápido. Los obispos de Bolivia salieron rápido a decir que esto era un golpe de Estado. Entonces si Francisco aparecía en escenario, iba a atentar contra el episcopado boliviano. Y ahí a lo que Francisco trata en todo su pontificado, que es volver a darle importancia a la iglesia local. Que desde Trento para acá se olvidó en la iglesia, o sea, hace 400 años para acá en la iglesia se olvidó de la importancia de cada comunidad local y centró mucho la figura en el Papa. Francisco en todo su pontificado intentó darle más autonomía y más jerarquía a los episcopados en cada región. Por tanto, yo creo que tiene que ver con eso, con que los obispos bolivianos dijeron que no, listo, me callo la boca.
hablábamos recién de los evangélicos y también del crecimiento que han tenido los evangélicos en general. Vamos a hablar en general ahora a nivel poblacional o demográfico. La cantidad de creyentes evangélicos ha crecido en Latinoamérica. Leía que ya están en 1/5 de la población, cuando en el año 1970 representaban apenas el 4% de la población. Y esto coincidía con un informe que sacaba el CONICET, un reporte, una estadística que hacía el CONICET, donde nos habla de que en la Argentina hay menos católicos que antes y que ha habido un crecimiento bastante interesante de evangélicos y también de personas que no creen en nada, ¿no? ¿Qué lectura haces por ahí de esta estadística desde tu posición de teólogo? Bueno, la realidad, creo no, la gente que ha hecho la estadística, conozco su trabajo y trabajan muy bien. Creo que en el fondo responde a un montón de cuestiones. También, por ejemplo, los curas en la villa lo dicen también, ¿no? Que por ahí mucha gente se sigue reconociendo como católica, pero asiste al culto evangélico, sin ningún problema y sin ninguna contradicción. Por ahí a veces nosotros somos los que queremos que esté todo más ordenado. Y como que cada uno pertenece a una religión. Bueno, creo que hoy en día las prácticas son mucho más plurales, mucho más diversas, y no se dan de forma tan institucionalizada. Y sí creo que los evangélicos en general, sobre todo en los lugares donde más hace falta la presencia y donde el Estado se ha corrido, porque en estos últimos 20, 30 años el Estado se ha corrido de muchos lugares de necesidad de la gente, la iglesia siempre llega tarde, porque es una constante que la iglesia, por lo menos la iglesia católica hace 2000 años que tenemos el mismo problema, siempre llegamos tarde. Y creo y también tiene que ver con una cuestión verticalista, de cómo se organiza la religión católica, que otros tipos de credos no los tienen. Por ejemplo, las iglesias evangélicas. Un ejemplo sencillo: para hacer una capilla tenemos que hacer un montón de papelería, un montón de trámites canónicos dentro y fuera de la iglesia, etcétera, etcétera. En cambio, un pastor protestante en el garaje de la casa pone unas sillas y lo resuelve. No, quiero decir, es otra forma de vivir la religiosidad, y que está buenísimo, porque la persona necesita la asistencia hoy, no en 2 años cuando te salgan los trámites. La persona necesita la asistencia espiritual hoy. Y si el pastor se la puede dar, el pastor está al lado, dándole esa asistencia espiritual que debería estar. Y el otro problema es el tema de los ministros. El sacerdote católico cada vez hay menos y la formación es cada vez mucho más compleja. En cambio, pastor pastor evangélico, sin ningún problema, cualquiera puede serlo sin ningún tipo de formación, lo cual esto implica de vuelta la cercanía, a eso voy, ¿no? Porque no depende tanto del que toma la iniciativa, sino de la necesidad de la gente. Si hay una necesidad, va a aparecer alguien que va a tratar de resolverlo, y está buenísimo que pase. Creo que al contrario, que es un replanteo nuestro como Iglesia Católica, decir cómo hacemos para ser más cercanos, para ser más empáticos, para estar más cerca de las necesidades. Quizás no estoy diciendo replantear el sacerdocio, estoy diciendo, por ejemplo, replantear los servicios. O sea, ¿de qué forma podemos ser serviciales? No sé si hay que esperar a que vaya un sacerdote. Por ahí, una asociación, un grupo de laicos que puedan resolver una situación particular, y está buenísimo. Lo que pasa es que no, todavía todo sigue siendo muy verticalista. Me parece que está buenísimo que resolvamos eso, no la cuestión sacerdotal en sí, sino la cuestión servicial, la cuestión ministerial, cómo servimos los laicos en la iglesia, que puede ser algo muchísimo más amplio y que no depende de tanta canonicidad o tanta institucionalidad que ciertamente estos grupos evangélicos no tienen y no les interesa, y está buenísimo que no lo tengan. Siguiendo con este estudio del CONICET, hablaba del tema de los evangélicos y también de la reducción del número de los católicos. Y uno por ahí, si se pone a pensar, hace 6 años cuando asumió el Papa Francisco, uno veía por allá por el 2013 que las iglesias, las plazas explotaban cada vez que había un evento religioso. Y hoy, 6 años después, 2019, la realidad desde mi punto de vista al menos parece que no es la misma. Es como una iglesia un poquito más apagada, dividida también por algunos temas incluso sociales, más allá de lo estrictamente religioso. Y por ahí quería preguntarte, Agus, ¿cuál es la verdadera cara de la iglesia? ¿La que explotaba de furor en el 2013 o la que está un poquito más apagada como por ahí la vemos ahora? No sé. Creo que las cosas pueden cambiar si cambian. No, es una estupidez lo que estoy diciendo, sí, pero es real. Sin cambios reales y profundos, las cuestiones no van a cambiar. Francisco plantea desde Evangelii Gaudium, que es el primer texto y creo que es el fundamental, el que hay que ver siempre para entender a Francisco. Él plantea cuál es el camino de renovación que hay que dar.
Y el camino de renovación que hay que dar no puede pasar solo por lo emocional, por lo afectivo, por lo exterior, por lo superficial. Tiene que cambiar de raíz, sin que volvamos a una catequesis y a una evangelización querigmática. Quiero decir, volvamos al evangelio, o sea, sencillo y básico, que es lo que él plantea, ¿no? Volver al evangelio, volver a lo querigmático es eso, ¿no? Las verdades fundamentales de la fe. Cristo resucitó. Cristo entregó su vida por nosotros. Lo más fundamental, lo fundamental, que lo encontramos justamente leyendo los evangelios, yo creo que sin esa renovación no se va a dar. Y cuando todavía seguimos discutiendo cuestiones institucionales, cuestiones que tienen, bueno, ahí se pierde. Y creo que también sumado a eso, los grandes debates nacionales e internacionales que se están dando en la sociedad en estos años, también es como que la iglesia no termina, me parece, no terminamos como de encontrar nuestro lugar. Y creo que eso también debilita mucho la imagen. Creo que por ahí hace falta. Francisco Bergoglio lo decía acá cuando era arzobispo de Buenos Aires. Yo me acuerdo de estar en una misa de algún EAC, algún encuentro de catequistas, ahí cuando éramos muy jóvenes todos. Y él decía, yo prefiero una iglesia que salga a la esquina y se accidente a que se quede en el atrio del templo oliendo a humedad, ¿no? Usando como estas imágenes, ¿no? Él lo decía acá, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Bueno, quizás nos falta salir y accidentarnos. Yo creo que todavía no nos accidentamos lo suficiente. Yo creo que aún a pesar de Francisco y todo lo que hemos hecho es cambiarle la pintura al atrio, pero nos hemos quedado adentro. No está mal que salgamos y nos equivoquemos, que salgamos y digamos cosas mal, pero por lo menos saliste. Que por otra parte es la lógica del Evangelio. La parábola de los talentos, o sea, sin ir más lejos. O sea, lo que dice es eso: el que la va a pagar caro es el que no hizo nada, no el que fue y se equivocó. El que la va a pagar caro es el que se quedó en su quintita sin hacer nada. No. Mirá que te podés equivocar, porque al que se equivoca lo perdono, al que no perdono es al que no hizo nada. Bueno, es esto, volver al Evangelio, ¿no? Volver a ver cuáles son los parámetros de renovación. Bueno, quizás no está mal que que salgamos más, que nos animemos más. Todavía hay mucho temor, todavía hay mucha, ¿no? Resquemor hacia adentro y falta, me parece, más compromiso social, más acción. ¿Y en este contexto colabora las declaraciones de Monseñor Aguer, por ejemplo, en este espíritu de renovación? ¿O colaboran mucho más las declaraciones de Víctor Manuel Fernández, alias Tucho, ahora que ya la prensa lo llaman Tucho, que también dicen que es como el alter ego o el vocero oficial del Papa? ¿Quién colabora más, las declaraciones de Aguer o las declaraciones de Tucho en la renovación de esta iglesia? Ustedes me ponen problemas, Juan Raggi. No, Perdón, no, voy a salir por la tangente como siempre, yo Bien. salgo impoluto de la cuestión. No, me parece que uno puede decir lo que piensa y está muy bien, siempre y cuando lo fundamente y dé criterios. Me parece que los dichos de Aguer, estos que generaron la polémica ahí con Tinelli, estaban bien fundamentados, o sea, tenía una lógica interna. Yo lo que me pregunto siempre es si es prudente, ¿no? La prudencia es la madre de las virtudes. Yo lo que me pregunto siempre si es prudente. No digo, Jesús no salía a decir cosas. Jesús no era un tipo que salía con los tapones de punta a decir cosas. Al contrario, haciendo una lectura del Evangelio, uno ve que Jesús acompaña los procesos, pero acompaña los procesos que le plantea a la gente. Es decir, cuando a alguien aparecía, Jesús le decía, tengo este problema, Jesús respondía a esa persona, a ese problema en particular. No era un maestro de salir a hablar y porque sí decía lo que se le ocurría. Respondía a situaciones vitales. En ese sentido me parece que está bueno lo que hace Tucho. Que Tucho desde sus redes, de su Facebook, escribe un montón de cuestiones, porque no es que usa medios públicos. Excelente. Sí, no, los recomiendo que lo sigan. Brillante. Siempre lo hizo y ahora está como mucho más, porque habla de cuestiones concretas y particulares que están pasando hoy. Bueno, esto que pasó esta mañana, reflexiono esto, y en 4 o 5 párrafos estructura y da una respuesta desde la fe, pero una fe profundamente evangélica, porque es dialogal. Porque se plantea esto de decir, bueno, mirá, yo en esto puedo coincidir, yo en esto no voy a coincidir y voy a explicar por qué. Lo hizo con el movimiento, como se llama, con el Congreso Nacional de Mujeres, que justamente era en La Plata, donde él es arzobispo, y lo hizo ahora con un montón de otros temas. Lo hizo el otro día con el tema del aborto y Fernández, presidente electo, que salió a decir que iba a mandar ya el proyecto. Bueno, él le dio una respuesta, porque él inclusive en buena medida se ha visto con buenos ojos la candidatura de Fernández, y ahora dice, bueno, mirá, ojo, esto no lo dijiste, acá no estás poniendo las cosas claras, y explica por qué. Me parece que está bueno eso, responder con prudencia,
Y responder con prudencia implica la pedagogía de Jesús. Veo la realidad, veo cuál es lo que la realidad me demanda, porque la realidad es amplia. Jesús no resolvió todos los problemas de su época. Jesús resolvió muy poquitos problemas de su época. Concretamente personas particulares que tenían realidades particulares que le planteaban problemas particulares. Jesús se detenía con cada uno, pasaba el tiempo y respondía de una determinada manera. Me parece que esa pedagogía evangélica es la que tenemos que replicar. Por ahí olvidarnos de los grandes discursos, de los discursos que querríamos decirle al mundo lo que nos parece y cuál es la opinión que tengo sobre todas las realidades, y decir, mira, esto que está pasando ahora en particular, sobre esto tengo una palabra para decir. Después lo demás vemos, por ahí no hace falta, ¿no? Una cosa es que lo pienses y que esté bien lo que pienses, y otra cosa es, ¿hace falta que lo digas? Yo diría eso, ¿no? O sea, ¿hace falta que eso lo digas ahora, en este contexto en particular? ¿Y hace falta santificar a Evita, Agustín? ¿Hace falta? Explícame, ¿hace falta? No sé si hace falta. De vuelta, ¿Cómo tiene lo que hacemos? responder. Ahí los peronistas me estaban preguntando cómo santificar a Evita. Bueno, poder se puede plantear todo, o sea, es un proyecto que uno plantea. No me llamó ningún peronista, lo aclaro. Con las dudas, pero... A mí otros amiguitos peronistas que tenías ocultos. No, a ver, uno puede plantearlo y eso implica un proceso canónico, esto implica un proceso que lleva mucho tiempo, que lleva muchos años y que no todos llegan a santa, digamos, ¿no? Lo cual implica otra cuestión sobre la santidad en la iglesia, que eso lo hemos hablado y lo podemos hablar en otra oportunidad. Sí. Ahora, concretamente, sobre esto de si Evita va a ser santa o no, bueno, es amplio. O sea, ¿se puede plantear el proyecto? Sí, lo pueden plantear. Pueden ir para adelante con la cuestión canónica, sí pueden ir. Hay que ver. Yo, de vuelta a lo que decía antes, porque trato de ser congruente con la misma línea. Si es una realidad y el pueblo lo demanda y lo exige, quizás sale. Distinto es que yo venga y diga, yo quiero canonizar a Gachi, Pachi, a quien a mí se me ocurra, porque yo lo quiero. Y esos procesos tardan muchísimo y a veces no llevan a ningún lado, porque yo quiero que salga, porque a mí y 4 que somos nos gustaría que salga. Ahora, la Tana Ferro de la teología. La Tana Ferro, claro, tal cual. Pero es que es verdad, porque muchas veces pasa eso, que a veces se hacen cuestiones muy sectoriales para declarar santos. Bueno, si tiene que salir, va a salir. Yo creo que si tiene que salir, va a salir. Pasó con Angelelli. Angelelli, el día de hoy, adentro de la iglesia hay un montón de gente que se rasga las vestiduras por Angelelli y los mártires riojanos. Bueno, independientemente de que vos te rasgues las vestiduras, evidentemente hay gente, muchísimos, quizás diría yo, me la juego a decir, mayoría en la iglesia argentina y latinoamericana, que pedía para que esto salga. Y salió, yo creo que es del espíritu, si no, no hubiera salido. Si lo de Evita tiene que continuar, se verá. El espíritu tiene sus tiempos, sus formas, a veces es más esperanzador, a veces es menos con respecto a esto de la renovación. Bueno, el espíritu maneja las cosas a su querer. Tenemos escasos santos y santas, pero se viene una canonización en breve que es la de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? ¿Quién es Esquiú? Se le ha reconocido un milagro el otro día, anteayer. ¿Quién era? Fray Mamerto Esquiú es un fraile, si no me equivoco, es franciscano, de Catamarca, que fue muy importante en los procesos post-independentistas. Inmediatamente después de la independencia, él tiene el célebre discurso sobre la firma de la Constitución, la de 1852, que todavía estaba esta cuestión, 1853. Bueno, ahí su célebre discurso fue el que lo llevó un poco a la prensa nacional, a la prensa de toda Argentina, y después tiene mucha actuación política en el país. Y tiene muchas obras en Catamarca, en Córdoba, en varias provincias, ha hecho mucha actuación, y lo teníamos ahí como en relegado, pobrecito, y se insistía con la canonización, y parece que va saliendo, así que si Dios quiere, en breve tendremos a un santo argentino como